5 personas, 3 semanas de entrenamiento y 430 kilómetros de montañas. A veces para hacer algunos sueños realidad hay que romperlo todo, desafiar la regla, pensar más allá de lo convencional y atreverse a abrazar el riesgo. Esta es la historia de una travesía extraordinaria hecha por personas ordinarias. Es un testamento a la perseverancia, al aguante, a identificar el límite solo para llevárselo por delante. En Cíclico y Cordillera nos atrevimos a soñar diferente, dejamos el camino seguro atrás y entendimos que nunca fuimos ordinarios. Soy Santiago, yo soy cofundador de Cíclico y me encargo de temas de estrategia y de mercadeo. Cíclico es una marca de moda responsable, la cofundamos hace 5 años con 3 amigos buscando solucionar un problema ambiental, y es que la industria de la moda es súper contaminante, y empezamos poco a poco viendo cómo podíamos hacer cosas con diferentes materiales reciclados, biodegradables, y se convirtió en nuestro proyecto de vida y nuestro propósito hacer una empresa de triple impacto que pueda aportar al medio ambiente, aportar a la sociedad y pues también generar un beneficio económico para todos nosotros. Decidimos irnos en bici a Bogotá-Medellín para abrir nuestra nueva tienda porque nos pareció la manera más sostenible de irnos de un punto a otro. Es un reto mental y físico muy interesante para nosotros que se parece mucho a lo que nosotros hacemos en emprendimiento, que es arriesgarnos y retarnos todo el tiempo. Y además Medellín es una ciudad que resuena mucho con el tema del ciclismo, entonces fue como una combinación perfecta para poder abrir nuestra tienda, hacerlo de la manera más sostenible y además lograr generar un impacto en la manera en la que la abrimos. Mi nombre es Eduardo Kling, soy socio cofundador de Cíclico y manejo toda la parte de producto. Después de afrontar esos desafíos de la primera etapa, llegamos a una segunda etapa que fue brutal porque arrancamos de noche, estaba lloviendo y íbamos a tomar la Ruta del Sol, que es una vía muy rápida, y había muchos miedos en el ambiente, muchos huecos tapados por agua que no se veían, nuestras luces eran patéticas, no podíamos alumbrar lo suficiente. Ahí tuvimos el primer pinchazo, entonces fue el primer desafío que afrontamos. Pero a partir de ese momento se volvió todo más ligero, seguimos pedaleando y empezamos a aplicar mucho más de lo poco que habíamos aprendido en los previos días de entrenamiento. Empezamos a aprovechar la rotación, empezamos a entender que cuando uno estaba cansado podía pasar atrás y los otros lo podían jalar, empezamos a disfrutar del paisaje, ya no nos asustaba cuando pasaba una tractomula rápida, llevábamos una velocidad constante para llegar mucho más rápido al destino final, y eso nos permitió trabajar en equipo y fue muy bacano esta etapa porque de verdad desactivó esos miedos y nos permitió afrontar esta travesía de otra forma. La organización de una travesía así es compleja, pero rápidamente nos dimos cuenta que la queríamos ejecutar y para eso teníamos que definir qué necesitábamos. Lo principal era la herramienta de trabajo, que era la bicicleta. Para eso hicimos un Pizza Specialized, le encantó la idea, le encantó que fuéramos sostenibles, nos dio 4 bicicletas y todo lo que necesitábamos para andar bien. Y a partir de ese punto empezamos a buscar aliados que complementaran todo lo que necesitábamos. Lo primero era la seguridad, para nosotros era fundamental esto, y Volvo es sinónimo de seguridad. Nos dio 2 carros, uno que iba con el equipo de apoyo y otro carro que iba proporcionando todo el tema de alimentación y de líquido para que no nos faltara nada. Esto que llevaba ese carro fue con otro aliado que se llama Govin, que nos proporcionó geles, proteínas de recuperación, barras de proteína, y fueron fundamentales para no decaer en cada trayecto. Y por último está Cordillera, que organizó el viaje de principio a fin, imprimiéndole una vaina muy importante que ellos hacen, y es imprimiéndole magia a todo el viaje. Todas las ubicaciones que llegamos tenían algo especial para contar, y eso nos deja a nosotros esta travesía. Una historia muy bonita para contar, con unos aliados estratégicos fundamentales que nos permitieron volver esta travesía realidad. Yo soy Juan Camilo Pinzón, soy el CEO y founder de Cordillera.
travesía para nosotros fue una tormenta perfecta, y eso es porque reúne los elementos que más nos gustan, que son muchas primeras veces, conexiones reales y demasiado juego interior. Y esto es porque teníamos un fin, que era abrir la tienda de Cíclico en Medellín, llegando en bicicleta, pero ese fin se hacía a través de una búsqueda llena de emociones, llena de retos, llena de miedos, llena de alegría, de vulnerabilidad, y eso es lo que hacía que para nosotros esto fuera realmente la tormenta perfecta, y acompañarlos a ellos era demasiado emocionante. La búsqueda de la felicidad lo llamamos. Cíclico nos pidió que los acompañáramos, que les diéramos una mano con esa logística impecable que buscamos siempre trabajar, en la que nos esforzamos un montón para que esas cosas ocurran, para que las personas se sientan seguras, sientan que están teniendo una experiencia gratificante. Nos pidieron una mano en eso, ya que ellos era la primera vez que montaban bicicleta y lo quisieron hacer desde Bogotá hasta Medellín, pues necesitaban mucha seguridad, mucha confiabilidad, por eso estuvimos ahí. Bueno, mi nombre es Sergio Rebollo, soy cofundador de Cíclico y gerente de operaciones. Bueno, pues la etapa más dura fue la última, sin duda alguna, no solo porque uno viene cansado ya de 4 días de pedalear, sino porque era una etapa de 27 kilómetros solo pedaleando cuesta arriba, pero yo creo que fue la etapa más gratificante porque ya era como la cereza del pastel para lograr ese objetivo que veníamos buscando, no solo de irnos Bogotá-Medellín en bicicleta, sino de abrir una tienda. Y yo creo que eso es mucho el símil que hay con el emprendimiento en las últimas etapas, que ya es donde hay que afinar detalles, que es donde hay que dar esa última milla, que uno viene cansado, pero fue lo más gratificante cuando llegamos ya a Marinilla, muy felices, muy emocionados de haber logrado ese objetivo, de habernos ido Bogotá-Medellín en bicicleta y también haber logrado ese objetivo de abrir nuestra primera tienda en Medellín, que fue meses de trabajo y fue muy gratificante haberla visto en Medellín abierta con clientes. Entonces yo creo que fue una etapa muy difícil, pero fue la etapa más gratificante. Ya mañana son como los Champs-Élysées. Yo soy Miguel Caballero, soy cofundador y además soy gerente de marketing. Bueno, para mí hubo muchos aprendizajes en esta travesía, principalmente uno fue el trabajo en equipo. Me di cuenta que en verdad esta travesía fue como un mini emprendimiento. Teníamos un sueño que era, pues primero abrir la tienda de Cíclico en Medellín, pero segundo, pues irnos en bicicleta desde Bogotá a Medellín, que era un reto gigante, una vaina pues que nunca nos imaginamos que pudiéramos hacer. Y el segundo aprendizaje súper importante fue que nos dimos cuenta que cuando uno tiene un sueño y hace todo por lograrlo, es posible. Nosotros éramos totalmente inexpertos en esto. Nunca nos habíamos montado en una bicicleta, nunca habíamos montado de noche en bicicleta, nunca nos habíamos afrontado a este tipo de adversidades y de pronto nos dimos cuenta, diga, si uno se propone algo en la vida, lo puede lograr así no sea el más experto en ese tema. Igual que con el emprendimiento, con Cíclico también fue lo mismo. Éramos personas que sabíamos un poco de la vida, pero no teníamos tan claro pues que queríamos cambiar un poco el tema de la moda sostenible. Y esto fue igual, fue darnos cuenta que personas ordinarias como nosotros, que no teníamos nada de experiencia en el tema de la bicicleta, podíamos lograr algo extraordinario como una travesía de Bogotá a Medellín
sin habernos montado ni una vez en una bicicleta.